Shalom, shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro eterno Elohim porque nos permite tener vida, salud el día de hoy, dándonos este día tan lindo, tan especial, donde vamos a estar como cada semana escudriñando, investigando, hablando de su eterna palabra. También damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que Él significa para nuestras vidas, por todo su amor entregado, por toda su abnegación, por toda su humillación, por toda su obediencia que tuvo hacia nuestro Padre Celestial, una obediencia tremenda, incluso haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como cada semana tocamos un tema especial, es decir, todas las semanas tocamos un tema, ¿no es cierto?, lindo, un tema especial, como usted quiera llamarle, ¿no es cierto?, porque aunque les he dicho yo que acá solo damos una pincelada de ciertos temas, damos el inicio, ¿no es cierto?, lo tocamos por allí, por encimita, pero con la intención de que estos temas ustedes los sigan profundizando, se sientan incentivados a seguir escudriñando, a investigar, a buscar, a indagar, a ahondar en estos temas que acá tocamos, ¿no es cierto?, con simpleza, con lo justo y necesario, por tema de tiempo, para que los videos no sean tan extendidos, no sean cansadores verlo, y que de alguna manera también despierten el interés en cada uno de nosotros de poder seguir indagando en estos temas, ¿ya? En forma personal, actuando o teniendo esa actitud que tenían los hermanos de Bereda cuando llegaba el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, y les enseñaba. Una vez que el apóstol Pablo se iba, dice que ellos, ¿no es cierto?, tomaban las escrituras y empezaban a comparar con los dichos de Pablo, a investigar y a verificar si los dichos de Pablo estaban correctos, si era correcta su doctrina, si estaba bien lo que le estaba enseñando. Y esa actitud debiéramos tenerla también todos, ¿no es cierto? Así que acá eso es lo que prácticamente hacemos también, tocamos temas, ¿no es cierto? Y después ustedes indagan, profundizan, investigan, y así todos vamos creciendo, ¿no es cierto?, en nuestra vida espiritual, vamos creciendo también en el conocimiento, no con el fin de tener conocimiento por saber, sino con el fin de tener conocimiento para expresar una mejor adoración a nuestro Dios, para conocer mejor a nuestro Creador, y de esa manera limpiarnos y purificarnos y llegar a ser santo como Él nos insta, ser santo como yo soy santo, ¿ya? Y la única manera de llegar a esa santidad es conociendo al Señor, porque como Él es santo, entonces vamos a darnos cuenta qué es lo que es santidad y qué es lo que a Él le gusta, ¿no es cierto?, para que nosotros tengamos esta santidad que Él tiene. De manera, amados hermanos, que podamos ser como David. David, entre más fue avanzando su edad y entre más conocimiento tenía de su Creador, él llegó a decir: mis pecados se han aumentado como la arena del mar. Tal vez no porque él siguiera pecando cuando ya era anciano, como lo hacía como era más joven, sino tal vez porque a medida que iba conociendo a su Creador, se daba cuenta que para él habían cosas que para él tal vez no eran pecados, pero una vez que fue conociendo al Eterno y fue conociendo la santidad del Eterno, se daba cuenta que él hacía cosas que eran pecado ante la santidad de su eterno Creador. Y tal vez a nosotros también nos pase lo mismo. Una vez que vamos adquiriendo conocimiento, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que a lo mejor ahora las tenemos como pura y como santa, y después nos vamos a dar cuenta que al Señor no le gustan esas cosas porque estamos conociendo la santidad de Dios en una manera más profunda. Bien, no los enredo más con eso
Y vamos a ir al tema de hoy, que tiene que ver, sí, con la santidad y con la pureza. Vamos a hablar hoy del bautismo. Bautismo o purificación. ¿Cómo lo llamaban los judíos, los israelitas en el tiempo de Yeshua? ¿Cómo lo llamó Juan el Bautista cuando comienza su ministerio, cuando comienza a llamar a la gente a un arrepentimiento y comienza a bautizarlo? ¿Cómo le llamó a ese bautismo? ¿Le llamó bautismo o le llamó purificación? Vamos a ver ese tema. Vamos a tomar el libro de Lucas, capítulo 3. Lucas capítulo 3, verso 1 al 3, vamos a leer y vamos ya a dar inicio entonces a este tema. Bien, leo entonces Lucas 3, verso 1 al 3. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo el gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Y siendo sumo sacerdote Anas y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bien, vamos a hablar de este tema entonces. Lo primero que vamos a ver si Juan le llamó bautismo o le llamó purificación. ¿Por qué? Porque la palabra bautismo viene del griego, que quiere decir sumergir, ¿ya? Pero los judíos en ese tiempo no manejaban la palabra bautismo. Ustedes pueden ver a través de la escritura y van a encontrar la palabra purificación. Como por ejemplo en el primer milagro que hizo nuestro amado Yeshua, cuando convierte, ¿no es cierto?, en la fiesta, en esa boda donde él participa en Canaán, donde convierte, ¿no es cierto?, el agua en vino. Dice que habían allí unas vasijas que contenían, ¿no es cierto?, o estaban para echar el agua para la purificación de los judíos, ¿ya? Y esa palabra purificación ustedes la van a encontrar en la Biblia en muchos pasajes, la palabra purificación. Acá es probable, ¿no es cierto?, que con la traducción cambiaron la palabra purificación a bautismo, ¿ya? Lo más probable es que cuando Juan el Bautista comienza entonces a bautizar y empieza a llamar a la gente al arrepentimiento y al bautismo, no lo nombre bautismo, sino que lo llame purificación de arrepentimiento. Creo que esa es la palabra más probable que usó Juan el Bautista, haciendo un llamado de purificación al arrepentimiento, ¿ya? Y por supuesto acá con traducción llegamos a bautismo. ¿Qué es lo que es purificación? Purificación en hebreo, limpieza del cuerpo. Es darse un baño, es limpiarse, es lavarse las manos, ¿no es cierto? Eso es purificación en hebreo, limpieza del cuerpo. Y quisiera yo aclarar la palabra purificación con santificación. Purificación, limpieza del cuerpo, ya dijimos, mientras tanto que santificación es apartado o separado para, ¿ya? Eso es santificación. Quiero aclarar estos dos términos, ¿no es cierto?, que suenan como parecidos, pero tienen su diferencia. Una cosa es limpieza del cuerpo, que es purificación, y lo otro es separado para. De manera, ¿no es cierto?, que para llegar a la santificación, para ser apartado para, tenemos que pasar primero por el proceso de purificación.
Es decir, primero los purificamos y luego somos santos o apartados para. ¿Ya? Bien, ya he explicado estos términos, ¿no es cierto?, para que hablemos claro con el tema que vamos a tratar. Así que podríamos decir a ciencia cierta, dado que en la mayor parte de la escritura encontramos la palabra purificación, que era el concepto que los judíos manejaban a la perfección, ¿ya? Lo más probable es que esa es la palabra correcta que usó Juan el Bautista cuando comienza su ministerio y empieza a llamar entonces a la purificación del arrepentimiento. Pese a que cuando nosotros leemos, ¿no es cierto?, que Juan comienza su ministerio y comienza a bautizar y llamar al bautismo de arrepentimiento, nos da la sensación o la idea de que Juan está implantando algo nuevo allí en el Jordán, o para los judíos. Pero no está implantando nada nuevo, los judíos se manejaban a la perfección con lo que era la purificación. No era algo nuevo, esto viene desde el Antiguo Testamento, viene desde del Sinaí, ¿no es cierto?, donde el Eterno le da leyes allí sanitarias, leyes de higiene, ocupa y emplea este término purificación en muchos casos, como por ejemplo en el caso de la lepra. Una vez que el leproso era sanado, tenía que purificarse con agua, es decir, darse un baño, limpiarse, ¿ya? Lo mismo pasaba, por ejemplo, cuando una persona tocaba un muerto. Ustedes van a encontrar esto en el libro de Levítico, por ahí por el capítulo 14, 15, van a encontrar todos estos temas de purificación, que ya dijimos que purificación es, ¿no es cierto?, limpieza del cuerpo con agua, ¿ya? Eso es purificación. Entonces tenemos el caso de la lepra, tenemos el caso, por ejemplo, de la persona que tocaba un muerto, tenía que purificarse con agua, o sea, bañarse. Tenemos el caso, por ejemplo, de un hombre que tuviera fluido de semen involuntario, estaba inmundo, también tenía que purificarse. Tenemos el caso de la mujer, ¿no es cierto?, en su periodo menstrual, que a los 7 días tenía que purificarse, es decir, darse un baño también con agua, eso era purificarse, limpieza del cuerpo. Tenemos varios casos mencionados, ¿no es cierto?, en el libro de Levítico, relacionados a la purificación. Tenemos el caso de los sacerdotes, por ejemplo, que también tenían que darse un baño, lavar sus ropas también antes de, ¿no es cierto?, de ejercer su sacerdocio en el templo. También estaba la fuente de bronce que el Eterno mandó hacer a Moisés para la purificación de los sacerdotes, donde se lavaban las manos antes de auspiciar en el templo y se lavaban los pies. Todo eso se llamaba purificación, ¿ya? Los judíos manejaban a la perfección este tema. Incluso ellos fueron al extremo, ¿ya? Ellos después fueron agregando más purificaciones a más cosas, ¿ya? Al principio la mayor parte de estas purificaciones estaban dadas a los sacerdotes, después ya el pueblo las fue tomando para ellos, y después ya fueron haciendo tradiciones de estas cosas, después fueron agregando otras cosas, ¿no es cierto? Purificaban después ya la mayor parte de las cosas, las purificaban, es decir, las pasaban por agua, después hacían ya unos rituales de todo esto, y fueron ya transformándose estas cosas en una tradición y después ya en leyes, y después ya, ¿no es cierto?, estaban relacionadas con la salvación. Es decir, el que no hacía estas cosas era una persona que estaba en pecado, que estaba faltando a las leyes o a los preceptos del Eterno. Y nada que ver, ¿no es cierto? Es por eso que nosotros nos encontramos acá en el libro del Evangelio que Yeshua reprende a los fariseos por estas situaciones que ya lo vamos a ir analizando. Bien, los judíos se manejaban con el concepto purificación, ¿ya? Purificación. Así que para dar término a esa primera parte, ¿no es cierto?, es probable
el 90% de que Juan no le llamó bautismo, sino le llamó purificación de arrepentimiento. Todo lo que manejaban los judíos como purificación estaba relacionado con la parte externa de la persona, es decir, con el cuerpo. Todas las purificaciones tenían que ver con la parte externa, lavarse el cuerpo, limpiarse. ¿Ya? Si tenía liberación de semen involuntario, estaba esa persona inmunda, estaba sucia, ¿no es cierto? Tenía que bañarse, purificarse. Lo mismo pasaba con la mujer en su periodo menstrual, lo mismo pasaba, ¿no es cierto?, con todas las otras cosas que yo ya les mencioné. Bien, eso ustedes lo van a encontrar en el libro de Levíticos, capítulo 14 por ahí, capítulo 15, van a encontrar todos estos procesos de purificación, donde después ya en el Nuevo Testamento encontramos más cosas que se purificaban, donde los judíos habían, ¿no es cierto?, ya ampliado este tema de purificación a objetos también, no solamente al cuerpo, sino también a objetos, a cosas, ¿ya? Como está, por ejemplo, mencionado en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, se los voy a leer acá. Marcos capítulo 7, verso primero en adelante, hasta donde vamos a leer aquí, verso 23, ¿ya? Sí, verso 23, ¿ya? Y aquí vamos a entender algunas cosas también. Bien, comienzo a leer entonces. Vamos a leer varios versículos aquí. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. La semana pasada se acuerda que nombramos la palabra corbán, que significaba ofrenda. Ya, esa es una palabra hebrea, así se dice ofrenda en hebreo, corbán. Y acá justamente está mencionada la palabra corbán. ¿Ya? Dice, vamos en el 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended.
Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa y le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bien, leímos varios versículos para entender bien. Vamos a explicar algunas cosas aquí. Mire, ustedes van a encontrar en los evangelios que muchas veces los fariseos criticaron a los discípulos de Yeshua por no lavarse las manos. Pareciera, ¿no es cierto?, que los discípulos no tenían higiene, o que Yeshua mismo no tenía higiene por no lavarse las manos. Y vamos a aclarar ese tema un poquito. Mire lo que dice el verso 3 del capítulo 7 de Marcos, donde estamos leyendo. El verso 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Este tema de lavarse las manos, nosotros nos lavamos las manos para comer, ¿no es cierto?, por un tema de higiene, porque tomamos cosas, porque venimos de la calle a veces, o venimos del trabajo, y nos lavamos las manos por higiene, ¿no es cierto?, que no se nos vaya a pegar alguna bacteria, algún microbio, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, esos seres vivos que no se ven a los humanos y que están en todas partes, ¿no es cierto? Entonces nos cuidamos de eso. Pero es un lavado de manos, ¿no es cierto?, de segundo, que para la pandemia se enseñó mucho cómo lavarse las manos, ¿no es cierto?, alrededor de 27 segundos con jabón. Pero eso es un tema de higiene. Los judíos habían llegado más lejos. Ellos, como dice acá el verso 3, ellos se lavaban la mano muchas veces. Es decir, era casi un culto a esa tradición, ¿ya? Era un lavado de manos que duraba minutos, en un estado de meditación, donde nadie podía hablarle a esa persona, y si alguien le hablaba, esa persona no iba a hablar. Estaba completamente, ¿no es cierto?, allí concentrado en lo que estaba haciendo. Y se lavaba muchas veces. Por eso dice acá el verso 3, ¿no es cierto?, aunque está con la traducción, ¿no es cierto?, no se logra entender bien, pero se está refiriendo a la historia judía, cómo ellos se lavaban las manos, donde dice, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Es decir, la cantidad de tiempo que duraban lavándose las manos era extraordinaria, ¿ya? Entonces, los discípulos probablemente se lavaban las manos como higiene, pero no como tradición. Y eso a los fariseos le causaba un poco de molestia, porque sentían que estaban faltando a la ley de Dios, porque ya esas tradiciones la habían tomado como ley de Dios. Ese era uno de los problemas que había, ¿ya? Pero no es la sensación que nos da al principio de que como que los discípulos y Yeshua eran antihigiénicos, ¿ya? Nada que ver con eso. Así que el tema que está tratando Yeshua acá es el tema de esta tradición que la habían llevado tan lejos, y era un culto ya más que nada a esta tradición, y por eso, ¿no es cierto?, el lavarse las manos era un
un rito, tenía que ver algo más ya con saliéndose de la higiene, digamos, ¿ya? Había pasado a otros temas. Y eso es lo que Yeshua critica, ¿ya? También en este capítulo 7 ustedes se habrán dado cuenta, ¿no es cierto?, que Yeshua los critica porque lavaban los vasos, lavaban los utensilios, lavaban, ¿no es cierto?, los lechos, es decir, las camas. Y a uno le parece esto, ¿no es cierto?, que está bien por un tema de higiene. Pero ya les expliqué, ¿no es cierto?, que ellos lo hacían por otros temas, ya eran temas religiosos. Ese tema de higiene lo habían pasado a un tema religioso y el que no los cumplía estaba en pecado, estaba en falta ante la ley de Dios. Y no era ley de Dios, ¿ya? Así que ese era el tema. Yeshua aquí, ¿no es cierto?, les critica ese tema, ¿ya? Y les critica en el sentido de que está bien que lo hagan, o sea, está bien que si quieren lavarse las manos varios minutos y quieren hacerlo de esa manera, bien, si quieren lavar los lechos, bien, porque por higiene es genial, ¿no es cierto? Todos tenemos que tener este tipo de higiene, si no nos podríamos enfermar también. Pero a Yeshua lo que le molestaba es que se preocupaban de estas tradiciones, ¿ya? Y dejaban la verdadera ley de Dios a un lado, ¿ya? Como por ejemplo el tema de honrar a los padres, que ellos no lo estaban haciendo, ¿ya? Incluso si ellos tenían que en un momento jurar y poner a sus padres como juramento, lo hacían. Y Yeshua dice, eso está malo, ustedes no pueden poner a sus padres como juramento, porque no lo están honrando. Es una deshonra jurar por sus padres. No le están teniendo el aprecio que ellos que deben tenerle. Y han dejado muchas leyes de Dios a un lado y siguen estas tradiciones fielmente cuando estas tradiciones el Eterno no las ha dado. Ustedes las han inventado e incluso la han hecho ley e incluso, ¿no es cierto?, han puesto que el Eterno dio esas leyes, que el que no las cumple está faltando a la Torá, está faltando a las leyes de Dios, ¿no es cierto? Y eso es lo que le molesta a Yeshua, no el hecho de que lo hagan, si lo hacen genial, porque buena higiene, ¿no es cierto? Pero no lo hacían por ese tema, ¿ya? Otra de las cosas que menciona importante aquí nuestro amado Yeshua está en el verso 15 en adelante, ¿no es cierto?, donde él le dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, dice, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, sobre estas cosas que había dicho Yeshua, porque ellos también quedaron, ¿no es cierto?, como marcando ocupado, quedaron con un signo grande aquí de interrogación, y le preguntan a Yeshua que le explicara qué fue lo que dijo. Háblenlo en español, yo creo que en hebreo, diga así, ¿no es cierto? Háblanos en hebreo, en el idioma que ellos tenían, ¿ya? Entonces él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento, no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Aquí que Yeshua está diciendo, todo lo que entra al cuerpo, es decir, todo lo que comemos, no nos puede contaminar, se está refiriendo al corazón, a los pensamientos, es decir, lo que yo coma no me va a influir en mis pensamientos, en mis actitudes. Eso es lo que él está hablando, porque si yo como algunas cosas sí me puedo contaminar, ¿ya? Pero Yeshua se está refiriendo a eso, es decir, la comida que yo coma a mí no me va a afectar los pensamientos, es decir, no me va a cambiar de idea o de pensamiento, ¿ya? No me va a ser una persona que me haga tener buenas actitudes o malas actitudes, ¿ya? A eso se está refiriendo. No vaya a pensar usted que usted puede comer de todo porque puede comer algo que lo puede matar, ¿ya?
como por ejemplo hay en esta temporada, aquí en Chile, temporada ya de invierno, acá salen muchos hongos silvestres que algunos se pueden comer y otros no. Y mucha gente ha muerto por esta situación porque confunde los hongos y en vez de comer los hongos que sí se pueden comer, come hongos que son venenosos y hay personas que todos los años por lo menos muere una persona por esta situación. ¿Ya? Así que Yeshua no se está refiriendo a eso, se está refiriendo que a lo que adentra al cuerpo, lo que yo coma, no me va a afectar los pensamientos ni el corazón, es decir, en mi manera de pensar o actuar. ¿Ya? Entonces él dice en el verso 19, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina, esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Ya? Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Miren la cantidad de cosas que nombra aquí Yeshua, que estas cosas salen del corazón, de la mente del hombre, del interior de las personas. ¿Ya? Entonces, ¿qué le está tratando de decir aquí Yeshua, ¿no es cierto?, a estos fariseos? Ustedes se preocupan de limpiar todo este tipo de cosas que sirven para no enfermarnos, pero que no nos sirven para limpiarnos de adentro, del corazón, de la conciencia. ¿Ya? Y de esas cosas ustedes tienen que preocuparse. Está bien que nos preocupemos de la higiene, pero lo más importante es lo de acá adentro, está diciendo Yeshua. ¿Ya? Ahí ustedes ya encuentran, ¿no es cierto?, que los judíos habían llevado este tema de la purificación a extremos graves, a otros niveles habían llevado este tema de la purificación. Cuando Juan el Bautista, ¿no es cierto?, llega entonces hablando de la purificación de arrepentimiento, que nosotros hoy día conocemos como bautismo por el tema de traducción, ¿ya? Entonces Juan llega diciendo, vamos a purificarnos de arrepentimiento del alma, porque todas las otras purificaciones tenían que ver con lo externo, pero ahora viene Juan y dice, vamos a hacer la purificación de adentro del cuerpo. Si las otras purificaciones eran de lo externo, la purificación de arrepentimiento es interna. Y eso es lo que Juan llega diciendo. Es lo único nuevo que Juan llega diciendo. La purificación, los judíos la conocían. ¿Qué era lo nuevo? El purificarnos de adentro. Porque los judíos, toda la purificación que conocían era externa. Lavar el cuerpo, lavar los utensilios, lavar esto, es decir, todo lo purificaban. Pero ellos mismos no se purificaban. Y eso es lo que Juan el Bautista comienza a enseñar y a predicar y a decir ahora, purificaos de adentro, porque el reino de los cielos se ha acercado y la única manera de entrar en el reino de los cielos no es lavando lo externo, sino lo interno, purificando lo interno. Esta enseñanza que le había dado el Eterno de purificar el cuerpo, de la limpieza del cuerpo, no era otro ejemplo o no era más que la sombra de lo que había de venir, sino que así como ellos lavaban lo externo y como se preocupaban de lo externo, de purificar lo externo, de la misma forma tenemos que nosotros emplear lo mismo para limpiarnos internamente. Ese es el sentido del bautismo de arrepentimiento. Creo que Pedro, el apóstol Pedro, explica muy bien este tema del bautismo.
sin dar mucha explicación, creo que él deja claro ese tema en su primera epístola, en el capítulo 3, verso 19 al 22, el apóstol Pedro, vamos a leer acá. Vamos a leer acá entonces, primera de Pedro, capítulo 3, verso 19 al 22, dice Pedro, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y dice Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, es decir, nos salva. Y entre paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Creo que el apóstol Pablo aquí explica muy claro el tema del bautismo. Él dice, el bautismo que corresponde ahora, el bautismo de sumergirnos en las aguas, él dice, ese bautismo nos salva. Nos salva, pero no de la pureza de la carne, ¿ya? De la inmundicia de la carne, sino dice que es una aspiración a tener una buena conciencia. Eso creo que simplifica y explica el bautismo sin dar mayores detalles, ¿no es cierto? Explica claro qué es lo que es el bautismo. El bautismo no es otra cosa, ¿no es cierto?, que una aspiración a tener una buena conciencia. O decir, tomé conciencia que soy una persona pecadora, que ciertas cosas que hacía eran pecado y tengo que dejarlas, y aspiro a tener una buena conciencia, es decir, a limpiar mi conciencia, mi corazón, limpiarme de adentro. Eso es el bautismo. Por eso allí muchas personas a veces quedan con el tiempo y creen que al bautizarse van a desaparecer sus malos pensamientos, que nunca más van a fallar, que nunca más van a pecar, y cuando les pasa eso, se sienten desilusionadas, piensan que su bautismo no fue sincero, caen en frustración y a lo mejor sienten el deseo de volverse a bautizar. Muchos me han preguntado, ¿me puedo volver a bautizar? ¿Está malo que me vuelva a bautizar? ¿Por qué? Porque volvieron a fallar. Porque el bautismo no nos quita una mala conciencia, sino que es una aspiración, es un reconocimiento y reconocer que yo soy una persona falta, que cometo actos que están transgrediendo las leyes, los preceptos que Dios ha establecido para la humanidad. Me siento, ¿no es cierto?, inmundo con esto. Voy al bautismo para purificarme, no de la carne, sino de adentro de mi conciencia, y aspirar, ¿no es cierto?, a una buena conciencia. Y tengo que trabajar en ello. Es un trabajo continuo, es un trabajo de superación. Si hoy no puedo vencer algo, mañana lo venceré, lo lograré. Pero usted no tiene que desanimarse y creer y pensar que cuando usted se sumerja en las aguas, nunca más va a pensar en algo malo, nunca más va a cometer un acto que no corresponde ante los ojos de Dios. Y cuando lo hace, se desilusiona, se desanima y piensa que su arrepentimiento no fue verdadero. Yo sé que hay muchos hermanos que están en esta situación, frustrados por esta situación. Pero el apóstol Pablo dice, este bautismo que corresponde ahora nos limpia, pero no de la contaminación de la carne,
de los deseos de la carne, sino que los limpia de una buena aspiración a una buena conciencia, a tener los pensamientos de superarme y dejar cosas atrás. A eso se refiere. Y creo que el apóstol Pablo acá explica muy bien eso. Bien, vamos a continuar. Por ejemplo, en el libro de los Hebreos, vamos a ver también un poquito aquí, a ver, el libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 14. También aquí el apóstol Pablo hace mención también un poco a esto. Dice acá, ¿cuánto? Vamos a leer del 13 en adelante. Capítulo 9 de Hebreos, verso 13 en adelante dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, es decir, a las personas que estaban en pecado, o estas purificaciones que tenían que hacerse a veces, dice, santifican para la purificación de la carne. Si esos toros servían para la purificación de la carne, ¿no es cierto?, para estos deseos de la carne que cometían errores, dice, si la sangre de los toros lograban hacer eso, dice, en el verso 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amados hermanos, si bien el bautismo que conocemos nosotros, esa sumergión, es una aspiración a una buena conciencia, es decir, yo aspiro a tener una buena conciencia y voy a trabajar en eso, no significa que usted se bautizó y de ese día en adelante usted nunca más va a sentir deseo o nunca más va a tener un malo pensamiento y cuando lo hace se siente frustrado. No se sienta así. Bueno, está bien que se sienta así, porque si no sería, ¿no es cierto? No habría arrepentimiento en nosotros si hiciéramos algo malo y no sintiéramos culpa, ¿no es cierto? Está bien, pero no se sienta que su arrepentimiento no fue genuino. Lo que debe hacer es pensar que debe trabajar en eso, en esa debilidad que tiene usted, trabajar en eso. Y rogarle a nuestro Señor Jesucristo que si la sangre de un toro era capaz de quitar aquello, ¿cuánto más la sangre de Cristo que derramó en la cruz por usted? Él puede limpiarle, puede purificarle. Y Él está dispuesto, ¿no es cierto?, a limpiarlo cuando le pedimos, le pedimos socorro, cuando hacemos tefilá. Hablamos la semana antes pasada, ¿no es cierto?, si no me equivoco, hablamos de la tefilá, que era, ¿no es cierto?, enjuiciarme yo solo. Y eso es lo que debemos hacer cuando vamos a la presencia de Dios. Enjuiciarnos y decirle a Cristo, me enjuicié y sé que me falta esto, sé que estoy fallando en esto me cuesta, o esta debilidad que tengo me arrastra, me cuesta sobrellevarla. Allí clamar, rogar a nuestro eterno Dios. ¿Ya? Y la sangre de Cristo tiene este poder. Si la sangre de los toros tenían este poder, imagínese la sangre de Cristo. ¿Cuánto más? Dice el apóstol Pablo. Bien, y hay mucho más que ver con respecto al tema, ¿no es cierto? Pero para no alargarnos, voy a ver el último caso, ¿no es cierto? Se los voy a mencionar, que es el caso, ¿no es cierto?, del lavado de pies que hace nuestro amado Yeshua a los apóstoles esa noche antes de ir a la cruz. ¿Ya? El lavado de pies que hace nuestro amado Yeshua tenía que ver justamente con la purificación. No crea usted que allí lo que hizo Yeshua fue, fue extraño para los discípulos, no, fue la purificación que estaban acostumbrados a hacer ellos. Lo extraño allí fue, ¿no es cierto?, que Él le lavara los pies a ellos, cuando
cada uno de ellos tenía que hacerlo, lavar sus propios pies, y donde también en esa cultura el siervo le lavaba los pies a su señor. Es por eso que Pedro se niega, ¿no es cierto? Pedro se niega a que Yeshua le lave los pies, pero Yeshua le dice, ¿no es cierto? Mira, si no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro le dice, bueno, no solo los pies, sino también la cabeza, ¿no es cierto? Y si quieres me puedes bañar entero también, ¿ya? Eso es lo extraño allí, que Pedro, ¿no es cierto?, se siente un poco molesto o incómodo con la situación de que sea Yeshua, a quien él miraba como su Señor, que le lavara los pies, porque generalmente era el siervo que le lavaba los pies a su Señor, ¿ya? Aunque también allí también, ¿no es cierto?, tenía que ver algo con el carácter de los discípulos, porque lo que pensó Pedro probablemente lo pensaron todos los apóstoles esa noche, solo que a lo mejor los otros no lo mencionaron, pero Pedro, como era más introvertido, él le hace esta mención y se niega un poco a que Yeshua le lave los pies. También esto tiene que ver con la humildad del a quienes le están lavando los pies. Por un lado, el que está lavando los pies muestra humillación, pero también tiene que ver con la humildad de quien se deja lavar los pies, porque no es fácil dejarse lavar los pies, y quienes se dejaban lavar los pies y disfrutaban que otra persona le lavara los pies, era una persona de un ego muy alto, era un tirano. Un tirano disfrutaba cuando una persona le lavaba los pies. Era la sensación para él rica de humillar al otro, de sentirse él poderoso, ¿ya? El hecho de que Pedro se negara un poco a lavar los pies también hablaba un poco de la humildad de Pedro, porque él no era un tirano, era de un corazón bueno. Por eso Yeshua lo llamó, como al resto de los apóstoles. Y Pedro, en ese momento que pareciera impetuoso, lo que él está haciendo es lo correcto ante Yeshua. Está demostrando que en su corazón hay humildad, porque él no va a disfrutar con eso. No va a disfrutar que su Señor le lave los pies. Un tirano lo haría, pero él no. Así que cuando hablamos de que una persona le está lavando los pies al otro, uno piensa a veces que es la persona que está lavando los pies, es la persona que se está humillando, pero el que se está dejando lavar los pies también debe tener un corazón noble y no disfrutar de eso, sino también humillarse ante la presencia de Dios. Cuando Yeshua le lava los pies a los discípulos, ¿qué significó eso? Porque ellos no entendieron lo que estaba ocurriendo allí. Bueno, ellos sabían, tenían el concepto de purificación, era su costumbre lavarse los pies al entrar, ¿no es cierto?, a la casa. Más bien, si iban a cenar la cena de Pascua, eso era normal. Ellos lo que no entendían era por qué Yeshua estaba haciendo eso con ellos. ¿Qué le dice Yeshua a ellos? Le dice, lo que yo estoy haciendo ahora, ustedes no lo van a entender ahora, lo entenderán después. ¿Y qué es lo que entendieron después? Primero, entendieron la humillación de Cristo en la cruz. Es decir, Cristo se humilló por ellos y por la humanidad. Él fue humillado en la cruz. Así que él estaba hablando primero de la humillación. Es decir, él le estaba diciendo, mira, yo esta noche voy a ser su siervo y le voy a lavar los pies y ustedes serán mis señores. Se humilló como un siervo. Eso lo entendieron después los discípulos cuando Yeshua murió y resucitó. Ahí se dieron cuenta que Yeshua se humilló. Hubo una humillación en él. Por eso el Eterno después lo exaltó, lo elevó,
lo llevó a lo sublime y lo sentó a su diestra. Y puso toda potestad bajo sus pies. Todo poder, todo dominio, todo lo puso bajo sus pies por la humillación que Yeshua tuvo. Y el otro significado que tiene el que Yeshua le lavara los pies a sus discípulos, le estaba diciendo, yo los voy a purificar a ustedes. Ustedes serán purificados por mí. No lo entendían en ese momento. Ellos tenían el concepto de la purificación. Ese tema de lavarse las manos al entrar a la casa y los pies lo hacía cada judío. Pero esa noche lo hizo Yeshua. Yeshua le dice, yo los voy a purificar. Cuando el Cristo murió y resucitó, en Él hoy día no solamente purificó a los discípulos, sino que nosotros también hoy día podemos ser purificados por nuestro amado Yeshua. Amados hermanos, este es el tema de hoy día. ¿Qué más les puedo decir? Hay mucho que decir, pero ahí les dejo el tema y sé que ustedes se van a sentir entusiasmados y van a investigar y van a descubrir más y van a ahondar en el tema y se van a gozar y van a disfrutar de este tema de la purificación, de todo el significado, de todo lo que abarca el tema de la purificación que nosotros conocemos como bautismo, ¿ya? Y bueno, disfrútenlo, disfruten la palabra del Eterno, sumérjanse allí, el Espíritu Santo los va a ayudar, los va a guiar, y ustedes van a descubrir más cosas y se van a gozar con el Eterno. ¿Ya? Aquí solamente damos la pauta, ¿no es cierto? Hablamos un poquito del tema y despertamos el deseo en cada uno de nosotros, que el Eterno despierte ese deseo, ese hambre, esa sed, ¿no es cierto? De tener que buscar al Eterno y aprender de Él a través de su palabra, como está, ¿no es cierto?, mencionado, si no me equivoco, a ver, déjeme ver por aquí, tengo un apunte. Si lo encuentro. Bien, dice la palabra del Señor que aquel que ha buscado a Cristo y que bebe de su agua, como también se lo dijo a la mujer samaritana, de su interior brotarán ríos de agua viva. Amados hermanos, y eso es súper interesante porque cuando de nuestro corazón y buscamos al Señor y brotan estos ríos de agua viva, podemos también purificar a otros con nuestras palabras, con nuestros dichos, que el Señor nos puede usar, y podemos purificar con esa agua que tenemos dentro de nosotros, que el Eterno nos ha dado, con esa agua, ¿no es cierto?, que brota, con esta agua viva. ¿Por qué dice así? Porque en el concepto judío, las aguas que se ocupaban para la purificación no tenían que ser aguas detenidas, sino que tenían que ser aguas corrientes. Y cuando ellos tenían vasijas en las casas para la purificación, ellos tomaban agua de la lluvia y esa la consideraban, ¿no es cierto?, como un agua purificada, limpia, para purificarse. Antiguamente yo todavía recuerdo, ¿no es cierto?, que la gente tomaba agua de lluvia, a veces incluso para beber. Hoy día tal vez no es conveniente porque con el tema de la contaminación, la lluvia que cae, esa agua viene contaminada, pero años atrás, aun cuando era niño, bueno, no tantos años atrás, no soy tan viejo, pero allí yo recuerdo que aún la gente tomaba agua de lluvia para beber o para algunos servicios de la casa. Así que cuando la palabra del Señor dice que de nuestro corazón brotan ríos de agua viva, es decir, de agua limpia, nuestras palabras
van a ser buenas para purificar, para ayudar a otros a limpiarlos como Yeshua purificó a sus discípulos. Amados hermanos, que el Eterno les pueda bendecir y si Él en su eterna voluntad nos permite tener vida, salud, podremos estar hablando de otro tema el próximo lunes. Jehová, Shalom, que el Señor les bendiga.